Pan para el Mundo tiene una relación muy antigua, ya 50 años más o menos, en la cooperación internacional en Latinoamérica, de todas maneras. Yo trabajo ahí ya 20 años en la institución y la relación con las copartes, como llamamos hoy día, nuestros socios en América Latina, es buscar juntos una forma de lograr objetivos comunes como combatir la pobreza, empoderar las organizaciones y la sociedad civil por una sociedad más justa. Cada 4 años hacemos estos seminarios con el objeto de perfeccionar, mejorar nuestros programas de personal en la cooperación internacional. Y así tuvimos esta vez la chance de tener un diálogo abierto con las copartes, donde nos han hecho sugerencias muy interesantes. Hace varios años venimos trabajando con cooperantes internacionales en el tema de la comunicación de distintos aspectos. Uno del aspecto legal, otros el entrenar a la gente en nivel de radios comunitarias, muy diferentes aspectos en la comunicación. Y teníamos la impresión que ese trabajo ha sido muy fructífero. Y entonces estuvimos mirando qué cooperantes tenemos en qué organización actualmente aquí en América Latina y dijimos, bueno, vamos a hacer un mapeo, vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Y descubrimos que sí hay un elemento que los une a todos y es el que todos hacen incidencia, todos quieren el cambio dentro de la sociedad y por esto dijimos, en distintos niveles todos tocan el tema de la comunicación y por eso nos pareció pertinente hacerlo. Elegimos el tema de comunicación por 3 razones. Primero, porque hoy en día, como nos llega a través de el Internet, tantas informaciones que tenemos algún criterio cómo podemos manejar, no solamente priorizando los temas y la información que nos interesa, sino también pensar un poco cómo puedo hacer mi mensaje tan interesante que la persona que quiere leerlo y hace el clic quiere asumir, quiere leer, quiere informarse. Eso es justamente el problema. Conseguimos todas las instituciones, creo, tantas informaciones y no hay una, o hay pocas que tú realmente tienes, estás dispuesto por el tiempo, te tomas el tiempo para leerlo porque te interesa. Y muchos no te tomas el interés porque son desiertos de letras, digamos. La segunda razón es que a través de las coyunturas actuales en los países de América del Sur, el papel y el rol de las instituciones no gubernamentales también está cambiando. Entonces nuestros copartes están en la situación de tener que definir su propio rol en una otra manera, digamos. ¿Cómo visualizo entonces mi trabajo en un contexto cambiante? ¿Cómo mis objetivos llegan no solamente a las personas que tienen interés, sino también a las personas, a la sociedad en mi país que también tiene un poco de crítica frente a mi papel, al trabajo que estoy haciendo? Entonces, la visibilización de los objetivos y del trabajo que hacemos para ser notable como un actor importante de la sociedad. Y el tercero es tener respuestas frente al trabajo de los impactos, ¿no? Impactos o el outcome, digamos, en el sentido qué cambios logramos con nuestras actividades. Me parece que este es un tema que fundamentalmente le interesa a mucha gente porque ha entrado en un proceso de transformación hace 20 años que yo creo que es imparable y que se ha hecho mucho más evidente en la medida en que Internet se ha establecido como el medio, digamos, más exitoso entre un montón de audiencias y nos ha a todos
obligado a repensar lo que hacíamos y a entender nuevas dinámicas de relación con las audiencias y también nuevas dinámicas de trabajo, de trabajar con otros, de compartir el trabajo, de circular lo que hacemos, pero también de compartir causas con la idea de llevarlas adelante. Entonces, yo creo que es como un proceso que es largo, nos estamos reinventando lo que sabíamos hacer de una manera específica. Y en ese sentido creo que estos temas, y fue la intención de Pan para el Mundo, son temas en que casi toda la gente te pide información, tiene preguntas y quiere poder trabajar con gente que ha hecho algunas de esas estrategias y modelos. Me parece que ese tema es clave porque nada de lo que hagamos, por bueno que sea, va a lograr tener efecto en la vida de nadie si no logramos que mucha gente hable de eso y presione para que eso pase. Y creo que estos talleres un poco te abren la cabeza a pensar que los periodistas, los comunicadores o la manera como veníamos trabajando no pueden ser ni una célula completamente dispersa en mitad de un organismo que se vuelve una entidad o que se vuelve una ONG o que se vuelve un equipo de trabajo, pero que además de eso tenemos que poder trabajar con más gente, digamos con gente que tiene saberes distintos, donde confluye el arte, donde confluye la música, donde confluye gente que viene de disciplinas distintas, geógrafos, arqueólogos, periodistas, diseñadores, creativos, expertos en temas específicos, en temas en los que trabaja cada área, porque en la medida en que se consoliden muchas más creatividades, muchos saberes distintos, vamos a poder llegar a gente que de alguna manera también espera mensajes distintos, pero también mensajes más ricos y mensajes que reúnen historias a partir de muchas voces y no solo de una voz. Toda la gente que se dedica al área de comunicaciones, pero en particular la gente que trabaja en este tipo de entidades y organizaciones o movimientos sociales, tiene tres desafíos grandes. Uno, hacer de su trabajo un trabajo creativo, en el sentido de poderlo comunicar de manera creativa, ¿no? Y poder distinguirse del resto de propuestas y de contenidos que hoy sobreabundan en el mundo contemporáneo. El segundo desafío es poder entender que estamos en un momento de reinvención. Y en ese sentido que cada uno tiene que encontrar su camino para llegar, digamos, a las audiencias públicos o usuarios que quieran llegar, pero también tienen que reinventarse para poder pensar cómo convertimos lo que hacemos en un trabajo de millones de personas y no de 2 personas. Y lo tercero que me parece que es un gran desafío es poder ellos mismos, luego de estar digamos, en eventos como este organizados por Pan para el Mundo, replicar lo que discutimos aquí, las cosas que creamos aquí, replicarlas dentro de sus equipos de trabajo para abrir como espacios de creación y espacios de formación interna que los lleve a insertarse, digamos, en estas nuevas como dinámicas de comunicación y de relación con los usuarios, pero también con las causas que trabajamos. Ustedes todos tienen objetivos, tienen causas y eso es lo que les mueve, digamos, estas obsesiones particulares. Entonces les voy a pedir que cada uno diseñe el superhéroe que su organización debería ser. Eso incluye qué poderes debería tener este superhéroe, qué cosas te gustaría cambiar en el mundo, qué atributos debería tener, cómo debería moverse en el mundo, a qué debería ser resistente, si la kriptonita lo mata o no lo mata, o sea, cosas de ese estilo, pero puestas muy en el mundo real. Y ahí es muy bueno que señalen cuáles son las debilidades de ese superhéroe hasta ahora. La idea de construir el superhéroe le permite a uno acercarse mucho realmente a lo que aspiracionalmente quiere ser. Y este taller es un poco ayudarnos a llegar a lo que quieren ser. Profesor X. Y yo creo que esa es un poco la lógica de nuestra institución. Socialmente hablando, esta persona es una persona discapacitada porque está en una silla de ruedas, lógicamente. Y yo digo un poco, socialmente hablando, la sociedad como tal vulnerabiliza a mucha gente. Y justamente ellos son nuestros aliados. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la naturaleza. Arbolman tiene una misión en la vida y la misión es frenar la minería y otros megaproyectos en zonas protegidas sobre todo. Es Don Tuto el Characato. ¿Por qué el tuturuto? El tuturuto es un símbolo arequipeño que es una pileta que está en la Plaza de Armas, y la Plaza de Armas para nosotros representa el lugar de encuentro de toda la población, de todas las razas, de todos los géneros, por decirlo así. El selfie tiene una fortaleza, un poder, que es su visión de rayos X. Y de aquí sale un foco fortísimo que ilumina todo su camino y su percepción. Es un pulpo que tiene como fortaleza la capacidad de movilizar a las personas para enfrentar sus enemigos. También nos fijamos un poco qué ha hecho este superhéroe en el pasado y sí encontramos muchas cosas que
para un superhéroe ideal, nesse tempo todavía se vê ele como modelo. Oxóssi, assim que adquire o conhecimento, ele pode guiar a sua comunidade em busca do melhor lugar para conseguir o alimento, do melhor lugar para se instalar y para vivir. Acá vemos una araña, que es nuestro enemigo, que es la corrupción, que está tejiendo sus telarañas, que coopta al gobierno, que coopta a los dirigentes, que a veces coopta a los aliados, y que tiene mucho que ver así con el poder económico de las empresas extractivas. Este ejercicio les impone dos retos. Un reto que ya mencionaron, ser concretos. En comunicación, todo lo más sencillo es lo que más efecto tiene. Y todo lo que es más concreto llega de manera más clara a las audiencias. Es decir, entre más complicados, más complejos y más elementos tenga un mensaje, es mucho más difícil para una audiencia tener empatía con él. Pero los que lograron salirse de ese lenguaje institucional, como el de largo y otros, y contarse desde otro lenguaje que es mucho más amable y mucho más afín para un montón de gente, fueron los que tuvieron más impacto. Es poder ser creativo, pero también como ver al otro, divertirse incluso de las debilidades que uno tiene como ser humano o que las entidades tienen como entidades. El primer concepto que es clave entender es que la red no es lineal. Si nosotros veníamos de unos sistemas de comunicación que, digamos, por razones de organización del mundo, nos habían hecho pensar de manera lineal. Entender lo de la no linealidad es clave porque es lo que da realmente como la base fundamental a todas las narrativas de Internet. Entonces, siempre que pensemos en la red, pensemos que estamos escribiendo para gente que es distinta y que hace abordajes al contenido de maneras muy distintas. Entonces, eso convierte a la red justamente un poco en el reflejo del mundo que actúa de manera circular. Cuando nosotros decimos que en el mundo cotidiano todo está enganchado lo uno con lo otro, en la red pasa exactamente lo mismo. Nada de lo que producimos es ajeno al resto de contenidos que circulan en la red. Nada de lo que producimos es ajeno a lo que no se produce en la red, pero pasa en el mundo. Si uno entiende muy bien dónde están las redes que busca, qué redes existen, de qué red hace una parte y a qué redes le gustaría llegar y logra insertarse en ellas, básicamente está perdido. Todo el sentido de Internet es poder trabajar en red, es poder actuar en red, es poder construir en red, es poder crear en red. Entonces, básico entender cómo funcionan las redes, dónde están sus redes, en qué espacios están sus redes y qué hacen esas redes. Ninguna red es estática y que además de eso las redes van cambiando y van migrando con el paso del tiempo y van cambiando de objetivos. A los grupos los unen verbos, no los unen sustantivos. Yo creo que hay, digamos, siempre hay que hacer una claridad, ¿no? Porque a uno siempre le dicen, los niños no, los niños que hacen qué, o los niños que están interesados en qué. Pasamos de ser narradores, de ser autores, de ser creadores, a trabajar en colectivo con un montón de personas que se mueven por intereses similares o tienen intereses creativos similares o tienen causas que comparten. Yo creo que la inversión lo que hace justamente es buscar esos elementos que hacen distinto a alguien y que le permiten abordar unos contenidos o conectarse con ellos o hacer una cosa específica. Y no recrea de manera exacta la situación, digamos, espacial y temporal. Lo que recrea exactamente es esa experiencia que cada usuario ha desarrollado en esos espacios específicos. Si logran, por elemental que parezcan, ser distintos, o sea, si sea por la cosa más básica, en ese momento ustedes son distintos y son parte de lo que distingue a una generación. Tienen que casi convertir sus causas en objeto de culto para la persona, aunque sean causas que pueden contar de manera prescindibles. Súper básicas, entre más simples, más fáciles. Lo fundamental de Internet es que acabó el sistema político del mundo offline y lo transformó en un mundo online, en un mundo mucho más democrático, por lo menos en apariencia. No sé si en acceso, pero sí en las dinámicas que no hacen la red. Entonces, lo primero, y cuando yo digo Internet es transparente, es que nada de lo que pasa en Internet es privado, nada, absolutamente nada, ni siquiera los procesos creativos. Mantener el status quo, o sea, pensar todavía que hay una manera vertical de ver el mundo, donde hay una gente que crea y una gente que sigue sin saber cómo se creó, eso llama funciona. El empoderamiento es que la gente tiene acceso a toda la información
tiene derecho a tener opiniones propias y expresarlas en lugares que tienen tanta difusión como los medios tradicionales, digamos, de comunicación, pero lo siguiente es que tiene derecho a construir en transparencia y a crear con mucho. O sea, nada de lo que haga en Internet es oculto, todo se va a saber. Lo otro es que la red, como el mundo mismo, tiene memoria y tiene contexto. Y la variación entre lo que nosotros construíamos como memoria en el mundo offline y lo que conseguimos como memoria en el mundo online es que, si bien uno puede pagar para que le borren toda su historia previa en Internet, casi todo lo que uno ha hecho queda en Internet registrado y es muy difícil después de volverse. Entonces yo quiero decir, jugar a eso del olvido en Internet es muy complicado. Es muy complicado porque la gente tiene muchos métodos de recuperar memoria, pero además de eso, la gente siempre se acuerda de lo que pasó y estamos construyendo un libro de la historia contemporánea a muchas manos en red. Entonces, y como les decía al principio, si la red es circular, obviamente es contextual. Todo tiene una causa y una razón que se encadena a otra serie de contenidos. Nunca piensen que lo que están trabajando es un producto terminado. O sea, la idea hoy de que hay proyectos que tienen fin es completamente inadecuada para el mundo contemporáneo. Nada tiene fin. Todo tiene como una capacidad de seguir, de recrearse, de reproducirse, de servir de inspiración a otros para hacer otras cosas. Entonces al final no tenemos control de nada. Si antes uno tenía 3 tiempos de acción, ahora tiene 1. Y eso es lo que consideramos que es tiempo real. Me explico. Antes uno tenía tiempo de preproducción, ¿cierto? De producción y de emisión, que eran por separados. Entonces uno terminaba contando cuando ya había hecho todos los procesos. Hoy esos 3 procesos pasan de manera simultánea, a la misma hora, y la gente se relaciona con ellos de manera directa. Entonces eso es lo que realmente, digamos, los teóricos apuntan a que es tiempo real de Internet, y es como los procesos se han ido comprimiendo y de alguna manera todo lo tenemos que hacer de manera simultánea, sin tener un tiempo ni siquiera previo, en muchos casos de testeo, y hay que poderlo sacar adelante y vincular que la gente crea que ese es su tiempo real. En Internet el espacio se define por una cosa fundamental que a la larga es lo mismo que nos debería definir en el mundo offline, que no es lo que se ve, que no es la casa, es la posibilidad de que 2 personas al menos hagan contacto. Es decir, que esa red realmente se pueda establecer aunque haya 2 personas. El tiempo de ustedes no tiene por qué ser necesariamente el tiempo que están viviendo los usuarios en este segundo. Entonces, eso de tener la idea que no hace una campaña y todos a las 3 de la tarde vamos a estar viendo esto, eso no funciona. Es respetar que cada usuario arma su propia secuencia de tiempo. Entre más creativa es la propuesta, más gente se junta. Es decir, si no es creativo, si no es distinto, y ahí, digamos, ya de principio tenemos un problema. Porque se vuelve un trabajo adicional, la gente lo siente como un trabajo, no como una acción conjunta para hacer algo. Entonces siempre hay que tener como ideas súper creativas y si no la gente no lo hace, digamos. No es solo poderse identificar con una causa, sino que hacerlo, en realidad, a mí me hace sentir mejor. Me hace sentir que retribuyo en algo. Ir a donde nunca nadie va. Vamos, uno siempre tiene la tendencia, claro, de ir a donde va todo el mundo, que eso funciona muy bien. Pero a veces lo mejor para hacer una campaña no es ir donde habitualmente uno pensaría que ese es un tema de discusión, porque volvemos a lo que estábamos hablando. Se vuelve una conversación entre pares e iguales y muy pocas veces es posible sacarla de ahí. Entonces es cómo ir a los lugares para trabajar colaborativamente con la gente que nunca ha trabajado en proyectos colaborativos, porque ya ser colaborador de algo es una motivación. Pero además de eso, porque podemos sacar argumentaciones que ni siquiera nosotros hemos pensado, o sea, cosas que ni siquiera se nos han ocurrido. Poder realmente llegar y proponerle a gente distinta cosas muy distintas y poder establecer criterios de trabajo colaborativo distintos para cada red, porque todas las redes no son iguales. Y lo siguiente siempre es muy importante decirle a la gente el para qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? Es decir, lo que tú haces tiene un efecto o no tiene efecto. Hoy la mayoría de estrategias que tienen éxito tienen que poder moverse en distintas plataformas. Porque Transmedia en realidad es básicamente un proyecto de comunicación que apela a distintas plataformas para llevar su mensaje e impactar en distintos públicos. Entonces en mi concepto de Transmedia puede trabajar piezas cerradas de contenido para abordar algunos de los aspectos de la campaña que a ustedes les interesa, digamos en este caso de comunicaciones estratégicas. Y cada pieza está pensada para una audiencia que se mueve en un espacio distinto, con la idea de que una gran parte de esa red se mueva en todas las plataformas y acceda a todos los contenidos
y cada contenido está pensado para generar un efecto distinto. Entonces, en transmedia es muy importante entender cómo funcionan los medios tradicionales de comunicación masiva. Claro, entender televisión, entender cómo funciona internet y todo lo que es multimedial en la red. Pero es muy importante entender de nuevo cómo funcionan los espacios físicos, qué papel tienen y qué cosas hay en los espacios físicos que nos hacen tener mejores efectos incluso que los trabajos en red. La gente que hace solo campañas por internet en América Latina depende de la penetración de internet en algunas zonas, que es bastante baja. Y la gente que solo hace trabajo en físico está perdiendo la posibilidad de llegar a otras audiencias que son universales. Y la verdad es que las causas hay que moverlas universalmente, porque si no, no funcionan. Las causas demasiado locales tienen unos efectos chiquitos, pero lo ideal es que siempre haya alguien que detrás de uno esté empujando para que eso tenga unos efectos más grandes. Es muy importante poderse situar en circunstancias muy distintas, porque los proyectos de comunicación, como les digo, no pueden ser un proyecto de comunicación. Cada proyecto de comunicación tiene muchas piezas, porque cada proyecto de comunicación intenta llegar a muchas audiencias. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de movernos en cualquier medio o en cualquier espacio. Y es muy chévere cuando uno se plantea, ¿y si no hay ningún recurso, qué hago? Todos tenemos ideas maravillosas, pero si no hay detrás de eso una conceptualización, ninguna idea arranca. Hay estrategias que funcionan muy bien con una sola acción, y hay estrategias que funcionan muy bien porque tienen muchas acciones encadenadas que nunca paran. Entonces siempre hay una continuación que te lleva a hacer una cosa que es nueva y que además te actualiza en el tiempo a ti también. Identificamos unas redes específicas, que es lo que yo les digo, muevo una campaña que es creativa, que es distinta, que es chistosa, pero que a la larga te está diciendo algo, y a partir de eso convoco a otras redes que están en ese mismo nivel de importancia. Entonces, son las campañas, todas las que he mostrado, que han tenido efectos realmente en el espacio físico, en el espacio real o en la vida de alguien, o de un número de personas. Hay una cosa fundamental que es la parte por la que me empieza. Obviamente entender conceptualmente qué es lo que quiere hacer, para qué es, pero sobre todo a quiénes quiere llegar. Yo creo que tienen que poder transpolar y llegar al lenguaje de la gente común y corriente. O sea, si uno no puede hablar con alguien en su propio idioma, es muy difícil conectarse con esas personas. Entonces yo les decía, ustedes usan mucho palabras como sensibilización, empoderamiento, que claro, todos los que estamos aquí conocemos, pero cuando uno va a la calle, si uno le dice, tú vas a ser súper empoderador, la gente dice, ¿qué? Yo no quiero ser eso, yo quiero ser Superman en realidad, yo no, ¿me entienden? Claro, y en el fondo es eso, digamos, yo creo que trabajar con otra gente y el poderse bajar de ese lenguaje y entender que en la simpleza está la fortaleza, es lo que le ayuda mucho a estas entidades a traspasar, digamos, como las primeras consecuencias. Todas las estrategias que ustedes hacen, sean grandes o chiquitas, al final todas apuntan a una estrategia global, no a una estrategia más grande. Y claro, esto no es un resultado total de todo el trabajo que hacen, pero sí es, digamos, una manera de empezar a sumar resultados y de cambiar las dinámicas de relación con la sociedad. Entonces, cuando yo les hablo de campañas o les hablo de estrategias, siempre estoy pensando que las cosas que ustedes han hablado aquí y demás corresponden a una estrategia que es macro. Y en esa medida esa estrategia tiene que incluir elementos obviamente de todo lo que hemos hablado de audiencias, de crear cosas creativas, pero al final lo que tienes que tener claro son los objetivos y que todo lo que haces apunta a los mismos objetivos. Y que eso tiene que ser visible en la página web. Lo que yo quiero decir es que la mayoría de gente hace páginas web muertas. Quiero decir, uno entra y es como ver un papel ahí que lo hubieran podido pegar. Y ya y uno dice, esta página no pasa nada. Las páginas que funcionan son páginas vivas, que tienen espacios de una que tú puedes identificar que puedes hacer cosas o no, que son creativas, que cada tanto, aunque le estén apuntando a la misma meta, cambian la metodología para llegar a esa meta. Siempre tienes que hacer algo que te conduzca a la misma meta, pero desde una estrategia que es distinta y que es acorde a la audiencia que en ese momento te interesa. Lo siguiente que a la gente le gusta mucho es que si yo ayudo, yo sí quiero que a mí me digan qué pasó con eso, ¿no? En tiempo real, de manera testimonial. Tienes que tener una estrategia de comunicaciones que sea lo suficientemente creativa y variable, que sin que te haga perder, digamos, tus objetivos centrales, te sirva para crecer y cambiar. Si no cambias, o sea, si uno no cambia en 20 años, tiene que irse a dormir. O sea, no tiene posibilidades porque el mundo no le está tocando y no está tocando al mundo. Yo creo que el principio fundamental de cualquier trabajo que quiere tener impacto es que parta del concepto de ética
Y el segundo es el concepto de que el otro es mi par, no que yo le haga un favor al otro porque le estoy ayudando a salir de eso. Y eso es lo que me parece que es lo que cambia la dinámica, es poder trabajar con el otro, no trabajar para el otro. No importa dónde esté el otro, no importa lo distante que esté, no importa lo distintos que seamos, sino que siempre hay una posibilidad como de ayudar al otro y de protegerlo. Yo creo que un poco a las ONGs como a los medios les está costando reinventarse en el sentido de pensar que si yo construyo y yo construyo en campo, tengo que tener una manera de permitir que los demás me ayuden a construir, que los demás también son especialistas en ese tema desde su experiencia personal. ¿Qué define uno como audiencia una vez está haciendo un proyecto? Que es la clave. Lo primero es, ¿cuál es mi audiencia de primer nivel? Y cuando yo la defino por niveles, les explico por qué. Es que Internet funciona si te logras enganchar en una red o jalar redes. Entonces, mi audiencia de primer nivel yo siempre la pienso con personas, instituciones o medios que tengan redes propias. En la medida en que, digamos, yo puedo jalar una red e interesar a una red como, por ejemplo, los líderes de opinión en Colombia, que es una red que si ustedes revisan en realidad son 60 o 70 personas. Si yo los logro interesar en un proyecto, esa primera red me va a traer las redes que esta gente jalona. Entonces, digamos, aunque esta es la red de primer nivel, tengo que pensar muy bien esa primera red a la que yo me dirijo, qué otras redes me ayuda a traer y por qué me interesan esas redes. Yo a quién llego para que lo que haga se multiplique en una serie de redes que ellos ya tienen y existen. Pero siempre a un nivel de audiencia en que uno se debe plantear qué otra gente yo quisiera que viera esto y cómo llego a esas audiencias. Entonces, la pregunta central, después de definir esto, es ¿qué hace esta audiencia? ¿Dónde está? ¿En dónde está en la red? ¿En dónde está en el espacio físico? ¿Qué hace? ¿Dónde se junta? ¿A quiénes siguen? ¿A quiénes no siguen? Y a partir de eso definir realmente ahí sí los criterios de cómo vamos a esas redes y las traemos. Ahí sí pasas a pensar exactamente creativamente. Y tienes que separar dos cosas. Uno es, si lo van a trabajar así, todo lo que es contenido en sí mismo, ¿no? Que le da información a la gente sobre lo que ustedes hacen o lo que quisieran hacer, que defines toda la estrategia y las piezas creativas. No puede partir de una estrategia que su eje central es realmente hacer contenido de información de altísimo nivel y a eso agregarle una serie de estrategias y contenidos y piezas muy creativas para que la gente venga a este contenido. Cuando uno trabaja contenidos en Internet en general, pero también cuando trabaja proyectos, lo más importante y el paso fundamental es el paso que los voy a invitar a hacer ahora, que es hacer una maqueta. Y eso no tiene que estar perfectamente graficado, no tiene que ser nada tan complejo, pero las maquetas le sirven a uno justamente para hacer este plano primero, ¿no? De todo lo que yo quiero montar. Las maquetas que ustedes van a hacer les voy a pedir que especifiquen cosas muy claves. ¿Dónde están sus redes de usuarios para el proyecto que haga, la maqueta que haga? ¿Cómo los van a ir a buscar? ¿Cuáles son esas estrategias y qué les van a proponer hacer? Entonces, tienen que hacer lo mismo en la estructura offline. ¿Qué acciones haría yo en espacios físicos? ¿En qué espacios físicos en particular? ¿Y por qué llegaría yo a esos espacios físicos? Es el derecho a la comunicación de los niños y de las niñas de apropiarse de los medios, ¿no? El propósito principal es de que crear este espacio a nivel de las escuelas para que los niños y niñas, adolescentes tengan su propia voz, inicialmente al interior de las escuelas, como una primera etapa. Pazmanía, un poco provocando que los colombianos se vuelvan maniáticos de la paz, ¿sí? Se enloquezcan, pero por la paz, ¿sí? Que es Pazman en el viejo formato de Pazman, y hay pequeños Álvaros Uribes y otros monstruos que se están tratando de comer a Pazman. El oro del Cóndor pretende ubicarse en la región porque es la cordillera del Cóndor y es el oro, ¿no? Entonces, pero pareciera ser también una especie de un mito o una historia, ¿no? que pensamos que podría llamar la atención. De estrategias, hemos pensado primero en trabajar con los pueblos indígenas abajo en One Piece a nivel interior, que los mismos jóvenes, por ejemplo, salgan con una pequeña cámara que ya tienen o cámaras de video, de fotos, y que ellos hagan un reportaje sobre lo que para ellos significa el agua,
el bosque o diferentes plantas. Hablamos de muchos productos y servicios que en las comunidades tenemos, y eso es lo que se quiere mostrar realmente a la audiencia de este tipo, como son grupos organizados y también personas que van como familia. De identificar la audiencia y el contenido, llegamos a definir las estrategias. Y lo que queríamos como objetivo principal es generar identidad. Siempre todo lo que uno haga, por demente que parezca, tiene que coincidir realmente con la personalidad que uno tiene como organización y con la personalidad y los efectos que quiere tener. Si tú ves que hay efectos en el mundo real, estás haciendo algo bien. Si no cambia nada en el mundo y todo esto se vuelve a ser un chiste de internet, ahí sí tienes que decir, estoy haciendo algo mal. Creo que la gran pregunta es cómo ser significativos para la gente. Y eso pasa por preguntarse desde dónde partimos, desde nuestras preocupaciones que creemos que son de la gente, desde nuestra percepción de los problemas, que es una percepción muy a veces política o académica, o desde, digamos, las preguntas más sencillas de la gente, ¿no? Entonces, tu insistencia en la cotidianidad de la gente para mí es muy importante, ¿no? Isto para nós é muito importante neste momento em que, principalmente, as organizações da sociedade civil vivem um processo de criminalização. Então, tornar visível seus trabalhos, a importância do seu trabalho para a promoção da cidadania, para as melhorias das condições de vida, para os direitos humanos é fundamental em nosso continente. Debo destacar que para mí ha sido un tema muy interesante, el tema de la comunicación estratégica. Creo que ahí tenemos unos desafíos muy importantes que podamos recoger. Primero, un tema de cómo apelamos a la creatividad, a la innovación. Nos enseña a tomar varias herramientas, estrategias de cómo llegar a nuestra gente y también a la gente comunicar positivamente en lo que es, en lo que estamos trabajando, en el ámbito que estamos trabajando. Aprender nuevas técnicas para la comunicación estratégica y sobre todo ver la utilidad que podría tener ese recurso para el logro de los objetivos de nuestras instituciones. Personalmente debo confesar que tenía muchas dudas respecto de de por qué el tema y por qué convocar al tema a las organizaciones, pero en la práctica y con una facilitación realmente profesional de los compañeros colombianos, sí, las dudas se me han despejado y más bien voy con una serie de inquietudes más bien de cómo profundizar ciertos temas. Nos ha permitido redibujarnos nuevamente, o sea, reinventarnos, pensar que todavía no tenemos nada claro, ¿no? Ayudar a pensar nuevas lógicas de trabajo, a tratar de mirar más allá de donde estamos mirando. Estos talleres habitualmente, sobre todo los que apelan a la creatividad, pues tienen más intención de crear preguntas que de dar respuestas, y creo que bueno, ha sido muy en ese sentido enriquecedor, porque creo que la gente se ha preguntado varias cosas, preguntas que seguramente se van a responder luego ya en el trabajo diario, pero que ojalá tengan un impacto en que lo que hacen sea realmente reconocido por un montón de gente y encuentren ayuda para hacerlo con muchas más manos. De trabajar con otros, de compartir el trabajo, de circular lo que hacemos, pero también de compartir causas con la idea de llevarlas adelante. Entonces, yo creo que es como un proceso que es largo, nos estamos reinventando lo que sabíamos hacer de una manera específica. Y en ese sentido creo que estos temas, y fue la intención de Pan para el Mundo, son temas en que casi toda la gente te pide información, tiene preguntas y quiere poder trabajar con gente que ha hecho algunas de esas estrategias y modelos. Me parece que ese tema es clave, porque nada de lo que hagamos, por bueno que sea, va a lograr tener efecto en la vida de nadie si no logramos que mucha gente hable de eso y presione para que eso pase. Y creo que estos talleres un poco te abren la cabeza a pensar que los periodistas, los comunicadores o la manera como veníamos trabajando no pueden ser ni una célula completamente dispersa en mitad de un organismo que se vuelve una entidad o que se vuelve una ONG o que se vuelve un equipo de trabajo, pero que además de eso tenemos que poder trabajar con más gente, digamos con gente que tiene saberes distintos, donde confluye el arte, donde confluye la música, donde confluye gente que viene de disciplinas distintas, geógrafos, arqueólogos, periodistas, diseñadores, creativos, expertos en temas específicos, en temas en los que trabaja cada área, porque en la medida en que se...
cómo podemos manejar, no solamente priorizando los temas y la información que nos interesa, sino también pensar un poco cómo puedo hacer mi mensaje tan interesante que la persona que quiere leerlo y hace el clic quiere asumir, quiere leer, quiere informarse. Eso es justamente el problema. Conseguimos, todas las instituciones, creo, tantas informaciones y no hay una, hay pocas que tú realmente estás dispuesto por el tiempo, te tomas el tiempo para leerlo porque te interesa. Y muchos no te tomas el interés porque son desiertos de letras, digamos. La segunda razón es que a través de las coyunturas actuales en los países de América del Sur, el papel y el rol de las instituciones no gubernamentales también está cambiando. Entonces nuestros copartes están en la situación de tener que definir su propio rol en una otra manera, digamos. Con las copartes, donde nos han hecho sugerencias muy interesantes. Hace varios años venimos trabajando con cooperantes internacionales en el tema de la comunicación de distintos aspectos. Uno del aspecto legal, otros el entrenar a la gente en nivel de radios comunitarias, muy diferentes aspectos en la comunicación. Y teníamos la impresión que ese trabajo ha sido muy fructífero. Y entonces estuvimos mirando qué cooperantes tenemos en qué organización actualmente aquí en América Latina y dijimos, bueno, vamos a hacer un mapeo, vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Y descubrimos que sí hay un elemento que los une a todos y es el que todos hacen incidencia, todos quieren el cambio dentro de la sociedad y por esto dijimos, en distintos niveles todos tocan el tema de la comunicación y por eso nos pareció pertinente hacerlo. Elegimos el tema de comunicación por 3 razones. Primero, porque hoy en día, como nos llega a través de el Internet, tantas informaciones que tenemos algún criterio. Pan para el Mundo tiene una relación muy antigua, ya 50 años más o menos, en la cooperación internacional en Latinoamérica, de todas maneras. Yo trabajo ahí ya 20 años en la institución y la relación con las copartes, como llamamos hoy día, nuestros socios en América Latina, es buscar juntos una forma de lograr objetivos comunes como combatir la pobreza, empoderar las organizaciones y la sociedad civil por una sociedad más justa. Cada 4 años hacemos estos seminarios con el objeto de perfeccionar, mejorar nuestros programas de personal en la cooperación internacional. Y así tuvimos esta vez la chance de tener un diálogo abierto. ¿Cómo visualizo entonces mi trabajo en un contexto cambiante? ¿Cómo mis objetivos llegan no solamente a las personas que tienen interés, sino también a las personas, a la sociedad en mi país que también tiene un poco de crítica frente a mi papel, al trabajo que estoy haciendo? Entonces, la visibilización de los objetivos y del trabajo que hacemos para ser notable como un actor importante de la sociedad. Y el tercero es tener respuestas frente al trabajo de los impactos, ¿no? Impactos o el outcome, digamos, en el sentido qué cambios logramos con nuestras actividades. Me parece que este es un tema que fundamentalmente le interesa a mucha gente porque ha entrado en un proceso de transformación hace 20 años que yo creo que es imparable y que se ha hecho mucho más evidente en la medida en que Internet se ha establecido como el medio, digamos, más exitoso entre un montón de audiencias y nos ha a todos
obligado a repensar lo que hacíamos y a entender nuevas dinámicas de relación con las audiencias y también nuevas dinámicas de trabajo.